Muy buenas tardes, respetables hermanos, respetables hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. A Dios doy gracias por reiniciar estos estudios. Ustedes saben que por 4 semanas he estado fuera del aire a través de Mensaje para Salvación. En parte ha sido porque mi esposa y yo estuvimos fuera del país visitando a nuestra hija y nietos, pero también tuve la oportunidad de predicar para 2 iglesias en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, para la Iglesia de Cristo en Las Carretas y la Iglesia de Cristo Los Pinos, allí en la ciudad de San Cristóbal. Bendiciones para cada uno de estos hermanos, todas estas congregaciones que me dieron la oportunidad de presentarles el mensaje de salvación. Como ustedes saben, estoy transmitiendo el libro de Colosenses los días lunes a través de Mensaje para Salvación, y ahora vamos a iniciar un nuevo tema basado en el capítulo 2 de Colosenses, desde los versículos 16 hasta el 23. El tema es asidos de la cabeza, y ahora les voy a presentar en la parte número 1 que corresponde a lo que aquí se nos está presentando. De manera pues que vamos a pedir la dirección de nuestro Señor para que Él me ayude a presentarles este mensaje. Padre Celestial, una vez más estamos agradeciéndote porque nuevamente me permites presentar tu palabra. Gracias por ello, Señor. Gracias por tu bondad infinita. Que tú seas siempre honrado y que cada uno de los oyentes sea muy edificado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, este tema es realmente interesante porque ustedes recuerdan que hace 4 semanas que terminaba la parte número 12 del anterior mensaje, también va a tener por lo menos 10 partes. Una vez que mostró que los decretos de la ley habían sido abolidos y que todas las fuerzas de maldad habían sido derrotadas, usted recuerde cuando comentamos en Colosenses 2:8 en la última parte y Colosenses 2:10 en su segunda parte. El apóstol Pablo procedió hacia la conclusión lógica. Dijo a los colosenses que no se sintieran obligados a acatar estos decretos ni a permitir que otros los obligaran a someterse a tradiciones religiosas hechas por los hombres. Y yo le aclaro lo siguiente, pues de esto va a tratar las subsiguientes lecciones a considerar, y como le he dicho, pueda que sea a lo mejor 10 lecciones o a lo mejor 12 lecciones. Lo importante es que con la ayuda del Señor vamos a estar desglosando cada una de estas enseñanzas. Siempre quiero aclararles que trato de presentar lo más que pueda doctrina del Señor, y estas cartas del apóstol Pablo son eminentemente doctrinales, así como nos ayudan en los aspectos
morales y espirituales, nos ayuda mucho en el aspecto doctrinal. Lo primero que vamos a ver es seguir a Cristo en lugar de la ley. Esto lo tenemos en Colosenses 2, versos 16 y 17. Le voy a dar lectura a ambos versículos y después les desglosaré lo que estaré tratando primeramente. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Bueno, la parte que vamos a estar viendo es: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Yo quiero aclararles que estas declaraciones las vamos a ver ampliamente. Con la ayuda del Señor vamos a tratar de dejar lo más claro que se pueda estas situaciones que nos presenta aquí el apóstol Pablo. La expresión inicial, por tanto, que es la palabra griega oun, identifica esta aseveración como una conclusión de lo expresado anteriormente. El apóstol Pablo dijo que los colosenses debían poner la mirada en Jesús para aprender a agradar a Dios al poner en práctica las enseñanzas de Jesús, cuales fueran los juicios de los demás. Esto es lo que se va a tratar hasta llegar a la conclusión de este tema, asidos de la cabeza. Le repito, pues va a ser un estudio muy detallado y muy doctrinal. Tal vez había algunos en Colosas, especialmente de los que tenían antecedentes judíos, quienes creían que los cristianos habían llevado demasiado lejos el abandono de los mandamientos de la ley y de otras normas de la comunidad. Los colosenses ya no estaban obligados a la observancia de estas, pues ahora ellos estaban sujetos a Jesús solamente. Ellos habían de someterse a Él en lugar de una comunidad que deseaba condenarlos por no seguir la ley ni las normas hechas por ellos mismos. Las aseveraciones anteriores que desembocan en el versículo 16 contienen una abundancia de razones por las que los colosenses habían de seguir a Jesús únicamente. Y voy a mencionarle por lo menos, creo que serán unas 8 de estas declaraciones que le voy a decir. La primera es: todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en Él. Colosenses 2:3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Número 2, Él es la plenitud de la deidad, dice Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Haciendo un paréntesis, usted recuerda que todo esto ya lo hemos estudiado en anteriores lecciones cuando tratamos estos versículos. Número 3, los colosenses estaban completos en Él, dice Colosenses 2:10 en la primera parte, y vosotros estáis completos en Él. Número 4,
Él es la cabeza de todo principado y potestad. Dice aquí mismo en Colosenses 2:10 en su parte B, que es la cabeza de todo principado y potestad. Número 5, ellos habían recibido su circuncisión por el bautismo. Dice Colosenses 2:11 al 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Luego el verso 12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Número 6. En el bautismo habían recibido vida y perdón de los pecados. Dice Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Número 7, él anuló los decretos de la ley clavándolos en la cruz. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y número 8, él desarmó a los principados y a las potestades, lo dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De manera pues que, otra vez le vuelvo a decir, todo esto ha sido estudiado ampliamente. El contexto inmediato, en lugar del contexto más amplio, es el que pudo servir de fundamento para la conclusión del apóstol Pablo, en el sentido de que los colosenses no debían ser controlados por las normas de la ley, ni estar sujetos a las potestades que estaban bajo el dominio del mal. Ya lo hemos leído en Colosenses 2:14, donde dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Luego el apóstol enseñó que la ley había sido quitada, y en Colosenses 2:15, ya lo hemos leído también, se lo recuerdo, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, aseveró que todas las fuerzas opositoras habían sido derrotadas. Gracias a que Jesús había realizado la desaparición del poder de ellas por medio de su obra y había brindado victoria sobre la autoridad de ellas, los colosenses podían disfrutar de la libertad ganada por Jesús. Una vez presentados los anteriores argumentos, el apóstol Pablo dio más razones por las que los colosenses no debían estar sometidos a reglas impuestas sobre ellos por autoridad humana, ya fueran estas de la ley o de normas de los hombres. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Pues los colosenses no estaban restringidos a ciertos alimentos y bebidas. Jesús mismo había enseñado
que todos los alimentos eran limpios. Dice Marcos, esto lo tenemos en Marcos 7:19. Tampoco estaban obligados estos cristianos a guardar los festivales judíos, ni se esperaba de ellos que observaran las celebraciones judías de Luna Nueva, ni se les mandaba descansar en el día de reposo. Ellos eran libres de de estas ordenanzas y no debían permitir que otros los juzgaran. Dice el apóstol Pablo, nadie os juzgue. En cuanto a tales asuntos es lo que está diciendo. Al verbo juzgar, que es la palabra hebrea crino, con K al principio, y así como lo oye, crino, tal como lo usa el apóstol Pablo en este contexto y en pasajes parecidos, es probable que se le debería dar la connotación de juzgar desfavorablemente, en otras palabras, condenar. El apóstol anunció la libertad cristiana en cuanto a comer diversos alimentos al escribir. Miren lo que dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Dice Romanos 14, vamos a leer los versículos 3 y 4. Dice, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Verso 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Luego podemos leer también 1 Corintios 10:29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? También escribió en relación con los alimentos que nada es de desecharse. Veamos lo que el apóstol Pablo también nos expresa en 1 Timoteo 4:3-5. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Por la autoridad y la obra de Jesús, los hermanos de Colosas habían sido liberados de la obligación de guardar estas costumbres. Entonces vemos que por esta razón ellos no debían permitir que nadie les juzgara con severidad, ni los condenara, ni los llamara a cuenta si elegían no observar ciertas costumbres. Tenían el derecho de elegir si las guardaban o no. Si ejercer su libertad en cualquiera de estos asuntos ofendía a otros o llevaba a otros cristianos a guardar una costumbre obsoleta por las razones incorrectas, ellos habían de renunciar a su libertad y no participar de la práctica
Por eso, mire, vamos a volver a usar de Romanos 14 y vamos a leer los versículos 13 al 15 y después nos vamos a pasar del 19 al 21. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y luego pasémonos a los versos 19 hasta el 21. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas las obras de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Luego pasemos a leer también de 1 Corintios capítulo 8, versículos 8 al 13. Dice: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Por otro lado, no debían permitir que otros les quitaran su libertad en Cristo, obligándolos a observar costumbres no incluidas en el nuevo pacto. Voy a hacer la pausa para dirigirme al Señor en oración. Siempre hay en necesidades de la hermandad para que nosotros podamos tomarles en cuenta y que el Señor haga la obra en cada uno de ellos. Nuestro grandioso Padre Celestial, estamos orando por las diferentes necesidades. Oro en especial por la salud de mi esposa, que después de regresar de nuestro viaje no ha tenido muy buena salud, pero en ti confiamos que ella sanará. Oramos por la hermana Guadalupe Cortés, que está muy complicada de salud. Por el hermano Benigno de Chiapas, de la Iglesia de los Pinos, por su salud. También por la hermana Guadalupe, viuda de Ayala, y su salud y la salud de su nuera. También estamos orando por la hermana Francisca Ayala, por su diabetes y su anemia. También estamos orando por la hermana Eugenia Ayala,
por su salud que está muy complicada. Oramos también por todos los recién bautizados. Nos damos cuenta que hoy que es día lunes y que la iglesia se reúne el día tuyo, el día especial para ti y para nosotros, día del Señor, día domingo, muchas personas nacen del agua y del Espíritu. Oramos porque todos ellos se mantengan firmes en la fe. Oramos por todos los matrimonios, que reflejemos a Cristo en nuestros hogares. Doy especial agradecimiento por mi hija Silvia Vanessa, que hoy le han practicado una serie de exámenes de laboratorio y todos los resultados, gracias a ti, han sido negativos. Y Señor, oramos por la venida de nuestro Señor Jesucristo, que realmente todos los cristianos anhelemos esta venida, porque es el premio mayor que nosotros esperamos. Señor, todo lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, continúo. El apóstol Pablo demostró cómo debían resistir estos cristianos a los que deseaban imponer sobre ellos los mandamientos de la ley y otras costumbres que no proceden de Cristo. Rehusó someterse a las exigencias de cristianos judaizantes que insistían en circuncidar a Tito. Miren lo que dice Gálatas 2, 3 al 5. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Los cristianos de origen judío de Colosas tenían el derecho de observar o de no observar las costumbres de la ley, pero nadie tenía el derecho de imponer costumbres judías o tradiciones humanas sobre ellos. Cuando los cristianos, cuando los cristianos se les obliga a someterse a normas de hombres, estas dejan de ser costumbres inofensivas y se convierten en leyes impuestas por tiranos que hacen daño. Si a los colosenses se les obligaba o también se les exigía observar estas normas culturales, ellos iban a estar subyugados precisamente por las mismas fuerzas de las cuales Jesús los había liberado. No iban a saborear los beneficios de su victoria sobre las fuerzas del mal. Las normas que el apóstol Pablo enumeró abarcaban únicamente aspectos temporales. Se trataba de sombras y no de la realidad. Seguirían siendo sombras ineficaces, mientras que la realidad llegaría a ser la verdadera sustancia que los cristianos siguieran. El apóstol Pablo no estaba diciendo que los colosenses no podían comer, ni que no podían beber, ni celebrar festivales, lunas nuevas y días de reposo. Antes, lo que estaba diciendo era que los hermanos no estaban obligados a observar estas costumbres
y no habían de permitir que otros los juzgaran severamente en relación con el hecho de que las guardaran o no las guardaran. En vista de que estas no eran cuestiones que pusieran en peligro la salvación, los colosenses podían actuar a discreción. Ellos eran libres de elegir en cuanto a estos asuntos, siempre y cuando sus acciones no destruyeran a un hermano débil. Usted puede leer todo el capítulo 14 de Romanos y allí hay suficiente información. Pero mire lo que dice Romanos 15, versos 1 al 3. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Luego en 1 Corintios 8, 8 al 13, que ya hemos leído parte de esto, nos dice: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tiene conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Luego nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículos 23 vamos a leer hasta el 33. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y mire también lo que nos dice Gálatas 4:10: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Era absurdo, pues, que los colosenses
se vieran obligados a observar estas restricciones, pues Jesús las había anulado y había derrotado a los que las imponían. Esa es la realidad clara. A continuación, quiero presentarles un cuadro. Yo voy a tratar de ser lo más claro en la descripción de este cuadro. Y este cuadro habla de las normas de la ley y el cristianismo. Primeramente digo, normas que podrían imponerse, o sea, normas relacionadas con alimentos, bebidas, un festival o un día de reposo. Colosenses 2:16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Luego, mire lo que dice: porque los cristianos, o sea, la refutación, pues, porque los cristianos no están obligados a cumplirlas. Fueron quitadas de en medio, fueron clavadas en la cruz, eran sombra de prácticas futuras y fueron impuestas por fuerzas del mal que habían sido derrotadas. Mire lo que dice, ya lo hemos estudiado, se lo enfatizo, Colosenses 2, 14 al 15 y luego nos pasamos al 17. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todo lo cual es sombra, de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Otra declaración: normas que podrían imponerse, normas relacionadas con, se lo describo y detallo: A, la autodegradación; B, la adoración de ángeles; o C, las visiones que alguien hubiera tenido. Pero miren lo que dice Colosenses 2:18: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y entonces aquí viene la refutación. ¿Por qué los cristianos no están obligados a cumplirlas? Se fundamentan en mandamientos de personas vanamente hinchadas por su mente carnal, no provienen de la cabeza que es Cristo. Dice Colosenses 2, 18 y 19, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Bueno, veamos lo que se refiere a normas que podrían imponerse. Decretos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Colosenses 2, 20 y 21 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Y le doy una aclaración, esto lo vamos a ver ampliamente cuando lleguemos a desglosar cada uno de estas declaraciones. ¿Por qué los cristianos no están obligados a cumplirlas? Se refiere a cosas que se destruyen y son mandamientos humanos que parecen sabios, pero que no pueden ayudar a luchar contra los excesos. Dice Colosenses 2,
22 y 23, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Yo voy a terminar aquí mi mensaje de esta tarde. Le invito pues, respetable hermano, respetable hermana, para el siguiente lunes a las 5 de la tarde que presento este estudio, para que todos juntos nos beneficiemos, sigamos estudiando la doctrina pura, la doctrina que el apóstol Pablo nos heredó por el Espíritu Santo que le inspiró, que el Señor Jesucristo, nuestro Padre eterno, estuvieron de por medio. Gracias a ustedes, hermanos y hermanas, por brindar este tiempo para el estudio de su bendita palabra. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres muy grande, tú eres maravilloso. Tú nos permites el que tu palabra sea presentada y que tanto tu servidor como todos quienes la escuchan tengamos mucho deseo de aprender de ella y de vivir conforme a ella nos manda. Gracias, Señor, por ello, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.